Vamos a desarrollar ahora el tema sistemas de ecuaciones. La matemática de las aplicaciones a los fenómenos naturales y sociales es fundamentalmente lineal, por eso vamos a tratar de estudiar los sistemas de ecuaciones lineales. Por ejemplo, un coche a 60 km/h recorre 1 kilómetro en 1 minuto, 2 kilómetros en 2 minutos y así sucesivamente. Los sistemas de ecuaciones son el esqueleto básico de las aplicaciones mencionadas. El tiempo dedicado a muchas operaciones de los ordenadores para resolver problemas de la industria y del comercio lo emplean en tratar sistemas de ecuaciones lineales. De aquí el interés en conseguir unos métodos rápidos, eficaces y económicos que simplifiquen las operaciones del ordenador. Los autores que intervienen por su elaboración de temas y estudios alrededor de este capítulo van a ser Cramer, nacido en 1704 y fallecido en 1752, es un matemático suizo, profesor en Ginebra. Su regla de Cramer fue publicada en 1748, aunque se cree desarrollada anteriormente en un tratado de álgebra que escribió sobre el 1729. También podemos destacar a Rouchet, nacido en 1832 y fallecido en 1910. Es un matemático francés, profesor de geometría descriptiva en el Conservatorio de Artes y Oficios en la Escuela Central. Y también podemos destacar por último a Frobenius. Es posterior, nacido en 1849, fallecido en 1917, es un matemático alemán, profesor de la Universidad de Berlín en 1882. Podemos destacar aquí a Cramer y aquí distinguimos a Ferdinand Frobenius. Bien, vamos a ver lo que son los sistemas de ecuaciones lineales. Van a ser expresiones de la forma a sub 1, 1 por x sub 1 más a sub 1, 2 por x sub 2 más, significa que habrá más incógnitas y términos por medio los puntos suspensivos, más a sub 1 n por x sub n igual a c sub 1. Este c sub 1 será el término independiente de la primera ecuación. A sub 2, 1 por x sub 1 más a sub 2, 2x2 más puntos suspensivos a sub 2n, xn igual a c2. Y así sucesivamente habrá más ecuaciones hasta la a sub m1 x sub 1 más a sub m2 x sub 2 más a sub mn x sub n igual a c sub m. Estos términos, todas estas igualdades tienen unos términos en el segundo miembro que van a ser los llamados términos independientes. Significa cada una de estas igualdades una ecuación, por lo tanto, si observáis, en los subíndices primeros, 1, 2, hasta m, significa que m es el número de ecuaciones y, sin embargo, las x sub 1, x sub 2, x sub n van a ser las incógnitas, es decir, que tenemos n incógnitas. Es un sistema, por tanto, de m ecuaciones, que son el número de igualdades que existen, y n incógnitas, que son las x sub j. Vamos a dar la denominación. Como hemos dicho anteriormente, los c sub is van a ser los términos independientes del sistema de ecuaciones, las x sub is van a ser las variables o las incógnitas, y los a sub ij, que eran los términos que iban acompañando a las variables, se van a llamar coeficientes del sistema. Vamos a ver ahora la definición de lo que es un sistema homogéneo. Bueno, pues un sistema homogéneo será aquel en el que todos los términos independientes, es decir, los c sub is, van a ser iguales a 0. Y un sistema no homogéneo, otra definición, va a ser aquel donde los c sub is son distintos de 0 siempre. Vamos a analizar estos dos ejemplos que aparecen en pantalla. Tenemos el primer sistema, 2x menos y más z igual 1. La segunda ecuación es x más y menos z igual 2. La tercera, x menos 2y más 2z igual 0. Este primer sistema observamos que tiene los términos independientes 1, 2, 0, por lo tanto es un sistema no homogéneo. Sin embargo, el sistema de abajo, x más y menos z igual 0,
x menos y más 2z igual 0 y x más 3y menos 4z igual 0, observamos que todos los términos independientes son ceros. Entonces este es un caso de sistema homogéneo. Vamos a ver la expresión matricial de un sistema de ecuaciones. Y para ello lo que vamos a hacer es expresar las ecuaciones con las que hemos introducido un sistema en forma de producto de matrices. Entonces observamos que esta primera matriz es la llamada matriz de los coeficientes y es el A11, A12, A1n, A21, A22, A2n, así sucesivamente hasta la última ecuación que poseía de coeficientes A sub m1, A sub m2, A sub mn. Esta matriz tiene tantas filas, m, como número de ecuaciones tenía el sistema, y tantas columnas, n, como número de variables o de incógnitas tenía el sistema. Al multiplicarla por una matriz, que es precisamente la llamada matriz de incógnitas, donde se ponen las incógnitas en forma de matriz columna, x sub 1, x sub 2, x sub n, y teniendo en cuenta que esta matriz es de dimensión m por n, esta otra es de dimensión n por 1. El producto se puede efectuar y además el resultado será una matriz de dimensión m por 1, que es la matriz columna de los términos independientes, C1, C2, Cm. De tal manera que al ir efectuando el producto nos irían quedando las sucesivas ecuaciones. Veamos. Para realizar el producto de dos matrices habíamos de multiplicar las filas de la primera matriz por las columnas de la segunda, de tal manera que quedaría A sub 1, 1 por x sub 1 más A sub 1, 2 por x sub 2 más puntos suspensivos A sub 1n por x sub n igual al C sub 1, que sería el primer elemento situado en la matriz columna. Análogamente se va a realizar con las siguientes filas. Veamos, A sub 2, 1 por x sub 1 más A sub 2, 2 por x sub 2 más A sub 2n por x sub n ha de ser igual al C sub 2. Si observáis, va coincidiendo con el sistema que teníamos planteado. Y así, realizando el producto con la última, A sub m1 por x sub 1 más A sub m2 por x sub 2 más A sub mn por x sub n ha de ser igual al C sub m, que era la última ecuación que teníamos descrita en el sistema primitivo. A esta matriz, que es la de coeficientes, como hemos dicho, la vamos a llamar C mayúscula, matriz C mayúscula. Matriz X mayúscula a la matriz de las incógnitas. Y la matriz C entre corchetes, una C pequeña, a la matriz de los términos independientes. Esto es cuestión de notación simplemente para distinguirla un poquito mejor de la matriz de coeficientes. Ahora seguidamente vamos a ver un ejemplo para que observéis con qué facilidad se puede expresar matricialmente un sistema, para utilizar el tema anterior. Vamos a ver este sistema de ecuaciones. X más y más z igual 3, x más 2y más 3z igual 2, x más 4y más 9z igual menos 2. Y vamos a tratar de expresarlo matricialmente. Se escribe la matriz de los coeficientes 1, 1, 1, la primera fila. La siguiente 1, 2, 3. La siguiente 1, 4, 9. Esta matriz es de dimensión 3 por 3. Luego la matriz de las incógnitas escrita como columna, la X y Z, que es una matriz 3 por 1. Se puede efectuar el producto, puesto que el número de columnas de la primera matriz coincide con el número de filas de la segunda, y además sabemos que la matriz resultado será precisamente de dimensión 3 por 1. Y ha de ser la matriz de los términos independientes, 3, 2, menos 2. Si tenéis el gusto de efectuar este producto, sería 1 por x más 1 por y más 1 por z igual 3, que resulta ser la primera ecuación. La segunda sería segunda fila por esta columna, 1 por x más 2 por y más 3 por z igual 2. Y la tercera sería 1 por x más 4 por y más 9 por z igual menos 2, la tercera ecuación. Vamos a ver los tipos de sistemas. Para ello, distinguimos y los clasificamos según las soluciones que tienen. Entonces vamos a distinguir en primer lugar los sistemas compatibles.
son aquellos que tienen solución, y dentro de ellos distinguiremos los compatibles determinados, que son los que van a poseer una única solución, y los compatibles indeterminados, que serán aquellos que poseen infinitas soluciones. Hay otro tipo de sistemas que son los incompatibles, aquellos que no tienen solución. Hay bastante tendencia a equivocar los sistemas compatibles indeterminados con los sistemas incompatibles. Espero que ese no sea vuestro caso a la hora de un ejercicio práctico. Vamos a dar una nueva definición, que es la de sistemas equivalentes. Y vamos a decir que dos sistemas de ecuaciones son equivalentes cuando poseen las mismas soluciones. Y son tres condiciones indispensables las que se van a dar. Deben de tener igual número de incógnitas los sistemas para que puedan ser equivalentes. La segunda, pueden no tener igual número de ecuaciones. Y la tercera, si se cambia el orden de las ecuaciones, el sistema no varía. Vamos a ver los criterios de equivalencia de sistemas. Veremos tres. El primero de ellos dice que si se multiplican o dividen los dos miembros de una ecuación de un sistema por un número distinto de cero, es decir, por una constante, resulta otro sistema equivalente. Es muy fácil de entender. Aquí vemos, en este ejemplo que os he presentado, este sistema 3x menos 2y igual a 25, x más 5y igual a 10, le vamos a comparar con este otro, con el 3x menos 2y igual a 25, 3x más 15y igual a 30. Observamos que la primera ecuación es la misma y la segunda está variada. Si nos fijamos, esta segunda ecuación la multiplicamos por 3, nos da esta otra. Responde a este primer criterio de equivalencia, puesto que la segunda ecuación es esta de aquí, pero multiplicada por la constante 3, también podría ser por un tercio, en fin, por cualquier número que sea distinto de 0. Por lo tanto, esos dos sistemas poseerán el mismo conjunto de soluciones. Vamos a comentar el segundo criterio de equivalencia, que dice que si a una ecuación de un sistema se le suma o resta otra ecuación del mismo, resulta otro sistema equivalente. Ambos criterios, el primero que os he comentado y este segundo, nos van a permitir disminuir el número de incógnitas, y es una posibilidad de gran utilidad para trabajos posteriores que vamos a realizar. Observemos estos dos sistemas que os pongo de ejemplo. 2x más 3y igual a 12, 4x más 6y igual a 20. Si a la ecuación segunda le restamos dos veces la ecuación primera, es decir, 4 menos 2 por 2, 4x menos 4x, 0 por x. 6y menos 2 por 3y, 6y menos 6y, o sea, 0 por y. Y 20 menos 2 por 12, 20 menos 24, o sea, menos 4. La primera ecuación se mantiene tal y como está, y esta segunda la hemos modificado en una combinación del primer criterio y del segundo. Es decir, a una ecuación le hemos restado otra, pero multiplicada por una constante, con lo cual nos hemos anulado en esta ocasión dos incógnitas. Nos va a permitir disminuir el número de incógnitas y será algo que utilizaremos con bastante frecuencia y que a fin de cuentas es el método de reducción. El tercer criterio de equivalencia nos dice que si se suprime una ecuación que está expresada en función de otras, el sistema resultante es equivalente al dado. Ahí tenemos un ejemplo de lo que se quiere decir con este criterio de equivalencia. Consideramos el primer sistema, x más 2y igual a 3, 4x más 5y igual a 6, 7x más 8y igual 9, 0x más 0y igual 0. Esta última ecuación es la llamada ecuación trivial, puesto que no da ninguna información. 0 por x será 0, más 0 por y será 0, efectivamente igual a 0. Por lo tanto, esa ecuación no nos garantiza información ninguna. Observamos que esta tercera responde a la combinación dos veces ecuación segunda menos ecuación primera. Veamos. 2 por 4, 8 menos 1, 7.
2 por 5, 10, menos 2, 8. 2 por 6, 12, menos 3, 9. Por lo tanto, podemos suprimir esta ecuación porque no da información, es una ecuación trivial. Y esta otra también se puede suprimir puesto que responde a esta combinación lineal de las dos anteriores. Con lo cual, este sistema de 4 ecuaciones con 2 incógnitas será equivalente, es decir, va a tener el mismo conjunto de soluciones que el formado por las dos primeras ecuaciones simplemente. Vamos a ver la resolución matricial de un sistema de ecuaciones. Suele ser bastante frecuente en que en alguna ocasión en los exámenes se pregunte resolver matricialmente el sistema. Entonces vamos a plantear el sistema, como os dije anteriormente, bajo la expresión matricial. Matriz de coeficientes por matriz de incógnitas igual a la matriz de los términos independientes. Más que nada por cuestión de no estar escribiendo todos los términos, todos los puntos suspensivos, en fin, todo el desarrollo que resultaría un poco latoso. Lo que sí es imprescindible para la resolución matricial es que C, la matriz de coeficientes, sea una matriz cuadrada. Por lo tanto, dispondremos de un sistema que posea el mismo número de ecuaciones que de incógnitas. En cualquier otro caso no se puede proceder a la resolución matricial. Bien, pues en el caso de que, insistimos, C sea una matriz cuadrada, si el determinante de C es distinto de 0, recordáis que esa era la condición de existencia de la matriz inversa, C a la menos 1. Entonces se puede multiplicar en esta igualdad por la matriz inversa a la izquierda en los dos miembros de la igualdad. Es decir, C a la menos 1 por C por X, que era lo que teníamos aquí en el primer miembro, igual a C a la menos 1 por la matriz de los términos independientes. Tan solo se ha incorporado a la igualdad anterior la matriz inversa pero multiplicada a la izquierda. Y tiene su importancia porque recordamos que el producto de las matrices no tenía por qué ser conmutativo. Pero sí se verificaba en el producto la propiedad asociativa, por lo tanto, C a la menos 1 por C lo podéis asociar y recordáis que daba la matriz unitaria, la matriz que tenía unos en la diagonal principal, puesto que estamos hablando de matrices cuadradas, y ceros todos los demás elementos. Luego la matriz unitaria por la matriz X igual a la matriz inversa de C por la matriz de los términos independientes. Pero también podemos recordar del capítulo de matrices que la matriz unitaria multiplicando a cualquier matriz la deja invariante, por tanto, y por X será X igual a la inversa de la matriz de coeficientes por la matriz de los términos independientes. Bien, pues tenemos ya despejada la matriz de las incógnitas igual a la inversa de la matriz de los coeficientes por esta matriz de términos independientes y será lo que vamos a ilustrar seguidamente con un ejemplo, recordando, por supuesto, cómo se calculaba la matriz inversa que se vio en el capítulo anterior. Vamos a proceder a la resolución matricial de este sistema que aparece en pantalla. Y para ello, observamos, el sistema es x más y más z igual 3, x más 2y más 3z igual 2, x más 4y más 9z igual menos 2. Vamos a escribir la matriz de coeficientes y la matriz ampliada juntas. Y se suele escribir de la siguiente manera. La matriz de coeficientes suelen ser los coeficientes que responden al sistema, como hemos visto en pantallas anteriores, pero la matriz ampliada es cuando se añade una columna más, que es la de los términos independientes. A veces se suelen poner una línea de puntos suspensivos, como veremos en otras notaciones posteriores. Otras veces se suele escribir así simplemente, pero observamos que la matriz de coeficientes 1, 1, 1 está en primer lugar, luego aparece el término independiente de la primera ecuación, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3 y el 2 como término independiente, 1, 4, 9, 1, 4, 9 y el menos 2 como término independiente. Por lo tanto, vemos que esta última columna responde a los términos independientes y por lo tanto la matriz ampliada será una matriz de dimensión 3 por 4, mientras que la matriz de coeficientes no estará en esta columna y será una matriz cuadrada 3 por 3. Si desarrollamos nosotros el determinante de la matriz C, puesto que vemos que en principio va cumpliendo la condición de que el número de ecuaciones es 3 y el número de incógnitas es 3,
quizás entre en la posibilidad de que se pueda efectuar una resolución matricial. Para ello calculamos, mediante la regla de Sarrus, que ya sabéis desarrollar con mucha facilidad, el determinante de la matriz de coeficientes, que es precisamente cuadrada, y por eso se puede hacer. Y el determinante de C, si tenéis el gusto de realizar la regla de Sarrus, 1 por 2 por 9, más 1 por 3 por 1, más 1 por 4 por 1, menos 1 por 2 por 1, menos 3 por 4 por 1 y menos 1 por 1 por 9, nos va a dar 2. Ese determinante es distinto de 0 y por lo tanto existe la matriz inversa. Aplicamos la igualdad anterior. La matriz de las incógnitas, escrita ya desarrollada, tenemos tres incógnitas, x y z, ha de ser igual a 1 entre el determinante de c, que nos daba 2, y aquí vamos a escribir la matriz de los adjuntos de la de coeficientes, pero escritos en orden traspuesto. Recordamos. El adjunto del 1, 1 le correspondía el signo más y se eliminaba la fila y columna correspondiente, considerando que esta no está porque estamos en la matriz C, sería el determinante 2, 3, 4, 9, 2, 3, 4, 9. Vamos a escribir el adjunto del 1, 2, que tendremos que escribirle debajo y sería, correspondiéndole el signo menos, eliminar la fila y columna correspondientes y queda el 1, 3, 1, 9, signo menos 1, 3, 1, 9. El adjunto del 1, 3, que sería eliminar la fila y columna correspondiente 1, 2, 1, 4, 1, 2, 1, 4 y con signo positivo. El adjunto del 2, 1, eliminar la fila y columna correspondiente 1, 1, 4, 9, 1, 1, 4, 9 y le corresponde el signo menos. El adjunto del 2, 2, 1, 1, 1, 9, 1, 1, 1, 9 y le corresponde el signo más. El adjunto del 2, 3, 1, 1, 1, 4, 1, 1, 1, 4, pero le corresponde el signo menos. El adjunto del 3, 1, que será el 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3 y le corresponde el signo más. El adjunto del 3, 2, que será el 1, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 3 y le corresponde el signo menos. Y el adjunto del 3, 3, que será el 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2 y le corresponde el signo más. Multiplicando a la matriz de los términos independientes, es decir, a esta última columna, porque recuerdo que la matriz inversa la estábamos calculando de esa matriz cuadrada. Vamos a efectuar ahora a continuación estas operaciones de estos determinantes poniendo lo que da en su valor y luego realizaremos el producto de esta matriz, que es 3 por 3, por esta otra. Ese será el siguiente paso que veremos a continuación. Continuando entonces con lo que decíamos anteriormente, nos va a quedar la matriz de las incógnitas x y z igual a 1 medio y esos determinantes dan respectivamente 6, menos 5, 1, menos 6, 8, menos 2, 2, menos 3, 1, multiplicando la matriz 3, 2, menos 2. Esta matriz es 3 por 3, este es un escalar multiplicando a esta matriz, que sabéis que multiplicaba a todos y cada uno de los elementos. Será la operación que realicemos en último lugar. Esta matriz es 3 por 1, por lo tanto el resultado producto de esta matriz por esta otra va a ser 3 por 1. Y nos va a quedar el 1 medio y después 6 por 3 menos 5 por 2 más 1 por menos 2, que va a dar 6. Menos 6 por 3 más 8 por 2 más menos 2 por menos 2, que va a dar 2. 2 por 3 más menos 3 por 2 más 1 por menos 2, que va a dar menos 2. La constante 1 medio multiplicando a esta matriz multiplica a todos y cada uno de los elementos, por tanto sería 6 medios, es decir 3, 2 medios, es decir 1, menos 2 medios, es decir menos 1. Por lo tanto, igualando las matrices, que como veis tienen igual dimensión y tendrán que ser iguales los elementos que están ocupando el mismo lugar, pues resultará con solución x igual 3, como vemos aquí, y igual 1, como vemos aquí, y z igual menos 1. Vamos a dar la definición de lo que es un sistema de Cramer, ese matemático que hemos mencionado al comienzo del tema. Un sistema expresado así genéricamente, a sub 1, 1 por x sub 1, más a sub 1, 2 por x sub 2, más puntos suspensivos, a sub 1 n xn igual a c1, a2, 1 por x1, más a2, 2 por x2, más a2n por xn igual c2, así sucesivamente,
hasta a sub m1 x sub 1 más a sub m2 x sub 2 más a sub mn x sub n igual a c sub m, es decir, escrito en forma resumida, matriz de coeficientes por matriz de incógnitas igual a matriz de términos independientes, se va a decir que es un sistema de Cramer si se verifican las dos condiciones siguientes a la vez, simultáneamente. Es decir, que el número de ecuaciones coincida con el número de incógnitas. Por lo tanto, la matriz de coeficientes será cuadrada. Y además, el determinante de esa matriz de coeficientes, que podemos hablar de ese determinante por ser precisamente una matriz cuadrada, que sea distinto de cero. Por lo tanto, un sistema planteado diremos que es de Cramer, repetimos, cuando el número de ecuaciones coincida con el número de incógnitas y además el determinante de la matriz de coeficientes sea distinto de cero. A continuación vamos a ver un ejemplo que nos va a servir para ilustrar esta definición. Vamos a ver este ejemplo. En este ejemplo observamos el sistema 2x más y más 3z igual a 9, menos x más 3y más 2z igual menos 1, x más 4y más 6z igual 11. Vamos a escribir la matriz de coeficientes y la matriz ampliada. La matriz de coeficientes 2, 1, 3, menos 1, 3, 2, 1, 4, 6. Como escribimos también la ampliada, se suelen poner unos guiones, unas rayas discontinuas para separar, como os he comentado en las pantallas anteriores, o bien se mantienen juntos recordando que esta última columna va a responder a los términos independientes, 9 menos 1, 11. Es por no escribir varias veces la misma matriz. Entonces observamos que el número de ecuaciones es 3. Número de incógnitas también es 3, la x, la y y la z. Y además el determinante de la matriz de coeficientes de 2, 1, 3, menos 1, 3, 2, 1, 4, 6, si lo hacéis por Sarrus, 2 por 3 por 6, más 1 por 2 por 1, más menos 1 por 4 por 3, menos 3 por 3 por 1, menos 2 por 4 por 2, menos 1 por 6, nos va a dar 7, que es distinto de 0. Por lo tanto, se verifican las dos condiciones para que sea un sistema de Cramer. Este ejemplo le vamos a resolver un poquito más adelante por la regla de Cramer, que vamos a comentar a continuación. Vamos a ver ahora la regla de Cramer. En primer lugar, vamos a denotar un poquito lo que es su expresión, en qué consiste, y a continuación vamos a dar la demostración. Tanto la definición de sistemas de Cramer como regla de Cramer suele ser una pregunta típica de este tema. ¿La regla de Cramer en qué consiste? Bueno, pues consiste en la expresión de las incógnitas utilizando y aprovechándonos de las propiedades de los determinantes y de las matrices. Para ello, cada x sub y se va a expresar como el cociente del determinante de la matriz de coeficientes, salvo como estamos en la x sub y, la columna de los términos independientes irá situada en el lugar iésimo. Es decir, si estuviésemos con la x sub 1, esta columna no aparecería y aparecerían las c sub i situadas en la primera columna. Si estamos con la x sub 2, las c sub i aparecerían situadas en la segunda columna y así sucesivamente hasta que se vayan recorriendo todas las incógnitas. En el denominador siempre va a aparecer el determinante de la matriz de coeficientes, que claro, estamos de acuerdo en que va a poder efectuarse este cociente, puesto que el determinante de la matriz de coeficientes era un número distinto de 0. Y era una de las condiciones que necesitábamos para que el sistema fuera de Cramer, si no, no estaría definida esta solución. Vamos a ver la demostración de la regla de Cramer. Para ello partimos de la resolución matricial, y el resultado de la resolución matricial nos proporcionaba la matriz de las incógnitas igual a la inversa de la matriz de coeficientes por la matriz de los términos independientes. Es decir, si lo queremos escribir desarrollado, como estamos en un sistema de Cramer, el número de ecuaciones es n y el número de incógnitas también. Por lo tanto, la matriz de las incógnitas, x sub 1, x sub 2, x sub n, igual a la inversa de la matriz de coeficientes es toda esta expresión. Recordamos que era 1 entre el valor del determinante de la propia matriz y luego los adjuntos escritos en orden traspuesto, es decir, el a sub 1, 1, adjunto. Adjunto 1, 2, adjunto 1n, adjunto 2, 1, adjunto 2, 2, adjunto 2n, pero en columnas, y así sucesivamente hasta la última columna de adjuntos, que también será n, adjunto del n1, adjunto del n2, adjunto del nn.
pero multiplicando a la columna de los términos independientes. Entonces lo que vamos a hacer ahora es desarrollar este producto, es decir, escribir esta columna de nuevo, igual esta constante se va a mantener y vamos a efectuar el producto de esta fila por esta columna, con lo cual la x sub 1 va a ser esta primera fila por esta columna, la x sub 2 esta segunda fila por esta columna, y así sucesivamente la x sub n va a ser la última fila por esta columna. El desarrollo que comentamos es x sub 1 igual. El producto de la primera fila por la columna sería adjunto del 1, 1 por el c sub 1 más el adjunto del 2, 1 por el c sub 2 más así sucesivamente el adjunto del n1 por el c sub n, dividido entre el determinante de c. Y eso es igual, esta expresión entre paréntesis es lo mismo que si colocamos c sub 1, c sub 2 y c sub n en la primera columna y después la matriz de los coeficientes en el resto de las columnas. Entonces observemos que este paréntesis de aquí sería como desarrollar este determinante del numerador por los elementos de esta primera columna. Y vamos a repasarlo un poquito. Sería el c sub 1, que es el elemento situado en el lugar 1, 1. Pues este elemento c sub 1 por el adjunto del 1, 1. Más el c sub 2, que es el elemento que está situado en el lugar 2, 1, por el adjunto del 2, 1. Más así sucesivamente el c sub n por el adjunto del elemento que está situado aquí, que sería el n1, y dividido entre el determinante de c. Vamos a ver lo que quedaría la x sub 2. La x sub 2 quedaría el adjunto del 1, 2 por el c1 más el adjunto del 2, 2 por el c2 más el adjunto del n2 por el cn, dividido por supuesto entre el determinante de c, que sabemos era distinto de 0, condición indispensable para que fuese un sistema de Cramer. Pero este paréntesis del numerador es como si estuviésemos desarrollando el determinante que aparece aquí en la fila de abajo en el numerador, donde C1, C2, Cn van a estar situados ahora en la segunda columna. Veamos cómo sería el desarrollo de este determinante. Sería el C sub 1, elemento situado en el lugar 1, 2 por su propio adjunto, el C sub 1 por el adjunto del 1, 2, más el c sub 2 por el adjunto del elemento situado en la segunda fila, segunda columna, por el adjunto a grande del 2, 2, más así sucesivamente el c sub n por el adjunto del n2, dividido también entre el determinante de c. Bueno, pues así se irían calculando el resto de las incógnitas. Pero ahora vamos a ver un ejemplo para que observéis la sencillez y lo fácil que resulta resolver un sistema una vez que sabemos que es de Cramer, utilizando precisamente la regla de Cramer. Bien, el sistema que os propuse anteriormente y en el cual habíamos mirado para decidir si era un sistema de Cramer o no, tenía como matriz de coeficientes y matriz ampliada 2, 1, 3, 9, menos 1, 3, 2, menos 1, 1, 4, 6, 11. Y habíamos calculado el determinante de c que daba 7 y que es distinto de 0. Habíamos observado también que el número de ecuaciones era igual al número de incógnitas, era igual a 3, y por tanto podíamos asegurar que era un sistema de Cramer. Vamos a aplicar la regla de Cramer para su resolución. La x es la primera variable, la primera incógnita en nuestro orden secuencial, entonces ponemos debajo el valor del determinante de c, que sabemos es distinto de 0. La primera columna, los términos independientes del sistema, es decir, 9 menos 1, 11. La segunda y tercera como la matriz de coeficientes. Segunda incógnita, la y. Los términos independientes serán situados en el segundo lugar, el 9 menos 1, 11. Mientras que la primera, 2 menos 1, 1 como la matriz de coeficientes, y la tercera como la matriz de coeficientes, 3, 2, 6. El 7 de nuevo en el denominador. Y la z, que es la tercera de las incógnitas, se va a diferenciar en que este determinante, si bien digo, tiene la tercera columna, la compuesta por los términos independientes 9 menos 1, 11 del sistema. La primera, 2 menos 1, 1, como la matriz de coeficientes. La segunda, 1, 3, 4, como la matriz de coeficientes. Y el 7, de nuevo, en el denominador. Por lo tanto, observamos que lo único que hacemos es, en la primera incógnita, el 9 menos 1, 11, que son los términos independientes, irían en la primera columna. En la segunda irían en la segunda columna y en la tercera incógnita irían en la tercera columna. Todo lo demás se mantiene exactamente igual que en la matriz de coeficientes. Y ahora para calcular la solución bastaría desarrollar estos determinantes respectivamente y dividirlos entre 7, con lo cual nos dará la solución del sistema.
Como veis, hay una única solución para x, para y y para z, por lo tanto se trata de un sistema compatible, puesto que hay solución, determinado, puesto que hay una única solución. A continuación vamos a ver unas direcciones de la red donde se puede complementar los temas detallados anteriormente. Alguna de ellas dispone de ejercicios interactivos, otras presentan información relativa a estos capítulos que hemos visto. Vamos a ver el teorema de Rouchet-Frobenius, pregunta también típica de examen y además de una grandísima utilidad para los ejercicios que vamos a ver posteriormente. Entonces consideramos un sistema de ecuaciones genéricamente expresado, el habitual que estamos escribiendo, a sub 1, 1 por x sub 1 más a sub 1, 2 por x sub 2 más a sub 1, n por x sub n igual a c sub 1, a sub 2, 1 por x sub 1 más a sub 2, 2 por x sub 2 más a sub 2 n por x sub n igual a c sub 2 y así sucesivamente hasta la sub m1 x sub 1 más a sub m2 x sub 2 más a sub mn x sub n igual a c sub n. Vamos a escribir genéricamente también la matriz de coeficientes y la matriz ampliada como se indica aquí en pantalla, la matriz de los coeficientes y después separados los términos independientes. C va a ser la matriz que no tiene esta última columna, no la posee, y la matriz ampliada A va a ser aquella que tiene una columna más que la matriz de coeficientes. Es decir, que si la matriz de coeficientes es de dimensión m por n, la matriz ampliada va a ser de dimensión m por n más 1. Y ahora vamos a ver seguidamente el enunciado de este teorema de Rouchet-Frobenius. El enunciado dice que el sistema descrito anteriormente tiene solución si y solamente si el rango de la matriz de coeficientes es igual al rango de la ampliada. Eso quiere decir que cuando los rangos son distintos, desde luego el sistema no tendrá solución, es decir, serán incompatibles. Vamos a ver a continuación las conclusiones que se presentan del teorema de Rouchet-Frobenius antes de pasar a lo que es la propia demostración. Es una especie de esquema tanto para los sistemas no homogéneos como para los sistemas homogéneos. Este es el teorema de Rouchet, el resumen para los sistemas no homogéneos, recordando que eran sistemas no homogéneos aquellos que tenían los términos independientes, los c sub i, no nulos. Y se pueden dar los siguientes casos, tal y como indica el enunciado. Insisto en que la demostración la haremos posteriormente. Si el rango de la matriz ampliada es igual que el rango de la matriz de coeficientes y además igual que el número de incógnitas del sistema, estamos con un sistema compatible determinado, solución única, y resolveremos por Cramer. Segundo caso. Si el rango de la matriz ampliada es igual que el rango de la matriz de coeficientes, pero ambos menor que el número de incógnitas, estamos con un sistema compatible e indeterminado, infinitas soluciones. Es decir, nos van a quedar expresadas las soluciones en función de un parámetro. A medida que se vaya variando ese parámetro, iremos obteniendo las infinitas soluciones del sistema. Y tercer caso que se deduce del propio enunciado, si el rango de la matriz ampliada es distinto del rango de la matriz de coeficientes, estamos con un sistema incompatible que no admite solución. El resumen del teorema de Rouchet-Frobenius para sistemas homogéneos es el que vemos en pantalla. Recordamos que sistemas homogéneos eran aquellos que los términos independientes valían 0. Y se van a dar los siguientes casos, dos únicamente, a diferencia de los sistemas no homogéneos. Si el rango de la matriz ampliada es igual al rango de la matriz de coeficientes e igual al número de incógnitas, estamos ante un sistema compatible determinado que posee una única solución y que será la trivial, donde todas las variables, las incógnitas, van a valer 0. El segundo caso, si el rango de la matriz ampliada coincide con el rango de la matriz de coeficientes, pero es menor que el número de incógnitas, estamos ante un sistema compatible indeterminado con infinitas soluciones que, como hemos dicho en el caso anterior,
vendrán expresadas en función de un parámetro, unas en función de otras. A medida que se vayan variando esos parámetros, se irán obteniendo las infinitas soluciones. Y el caso de incompatibilidad no se va a dar. Es decir, como la matriz ampliada, en este caso de sistemas homogéneos, va a tener la última columna siempre llena de ceros, los posibles determinantes, es decir, menores, que se puedan calcular con esa columna, nos van a ser ceros, por lo tanto no queda más remedio de que el rango de la matriz ampliada y el de coeficientes sea el mismo. Después, en algún ejemplo que vamos a ver a continuación, vamos a detallar este tipo de cuestiones. Pero antes de nada vamos a comenzar la demostración del teorema de Rouchet, que repetimos el enunciado, decía que el sistema planteado tiene solución si y solamente si el rango de la matriz de coeficientes coincide con el de la ampliada. Para la demostración nos vamos a servir de este sistema de 4 ecuaciones, como veis, con 3 incógnitas. A sub 1, 1 por x sub 1 más a sub 1, 2 por x 2 más a sub 1, 3 por x 3 igual a C1. A sub 2, 1 x 1 más a sub 2, 2 x 2 más a sub 2, 3 x 3 igual a C2. A sub 3, 1 x sub 1 más a sub 3, 2 x sub 2 más a sub 3, 3 x sub 3 igual a C3. A sub 4, 1 x sub 1 más a sub 4, 2 x sub 2 más a sub 4, 3 x sub 3 igual a C sub 4. Y vamos a escribir, como es habitual, la matriz de coeficientes y la ampliada. Matriz de coeficientes son la de las AES. La matriz ampliada, como van juntas, posee la columna de los términos independientes, como veis, situada en el último lugar. Y vamos a hacer las dos partes de la demostración. Decía que el sistema este tenía solución si y solamente si el rango de la matriz de coeficientes coincide con el rango de la matriz ampliada. Pues vamos a demostrar que si posee solución los rangos son iguales, y la segunda parte, la recíproca, que si los rangos son iguales entonces el sistema posee solución. Bien, comenzamos la primera parte y vamos a suponer que S sub 1, S sub 2 y S sub 3 es una solución del sistema, es decir, son unos números, soluciones para X sub 1, para X sub 2 y para X sub 3. Entonces eso quiere decir que van a verificar todas sus ecuaciones, es decir, que si en vez de X sub 1 escribimos S sub 1, en vez de X sub 2 S sub 2 y en vez de X sub 3 S sub 3, se verifican las 4 ecuaciones que teníamos planteadas. Es decir, A sub 1, 1 por S1 más A sub 1, 2 por S2 más A sub 1, 3 por S3 igual a C1. A sub 2, 1 por S1 más A sub 2, 2 por S2 más A sub 2, 3 por S3 igual a C2. A sub 3, 1 por S1 más A sub 3, 2 por S2 más A sub 3, 3 por S3 igual a C3. Y A sub 4, 1 S1 más A sub 4, 2 S2 más A sub 4, 3 S3 igual a C4. Escribimos de nuevo la matriz de coeficientes y la matriz ampliada con la columna correspondiente de los términos independientes, y entonces observamos que en esta matriz ampliada, en la matriz A, se verifica que esta cuarta columna, la de las Cs, es igual a un número, el S sub 1, por los elementos de la primera columna, más el S sub 2, otro número, por los elementos de la segunda columna, más el S sub 3, otro número, por los elementos de la tercera columna. Es decir, cuarta columna igual a S sub 1 por primera, más S sub 2 por segunda, más S sub 3 por tercera. Luego, a la hora de calcular el rango de la matriz de coeficientes y de la ampliada, desde luego, todos los determinantes que yo pueda formar en esta matriz, que como vemos es 4 por 4 la ampliada, si suprimo esta columna, que es combinación lineal de las anteriores, el rango de esta matriz y el de A tiene que ser iguales. Pero esta matriz es la matriz de coeficientes. Luego el rango de C es igual al rango de A, dada la combinación lineal que existe en el caso, repito, de que haya solución. Por lo tanto, si hay solución, rango de matriz ampliada igual a rango de matriz de coeficientes. Pasaremos ahora a la segunda parte, es decir, al recíproco de esta demostración. Bien, en la segunda parte de la demostración partimos de que los rangos de las matrices son iguales y tenemos que ver que en ese caso hay una solución. Pero dentro de esta última parte vamos a distinguir varios casos que iremos viendo a continuación.
Recordamos que la matriz ampliada era 4 por 4 en el sistema que hemos planteado, pero la matriz de coeficientes era 4 por 3. Por lo tanto, si partimos de que los rangos son iguales, como mucho podemos plantear determinantes de orden 3 que sean distintos de 0. Luego, el primer caso que me puede ocurrir es que ambos rangos de las matrices sean iguales e igual a 3. Eso significará que una de las ecuaciones, si hay 4 ecuaciones, una de ellas será combinación lineal de las anteriores. Por ejemplo, que sea la a sub 4, 1, la última que había aquí, combinación lineal de las anteriores. La puedo suprimir y entonces nos quedamos con un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, en donde el determinante de la matriz de coeficientes garantizamos que sea distinto de 0 para que el rango sea 3, y disponemos por lo tanto de un sistema de Cramer cuya resolución hemos visto en apartados anteriores. Vamos ahora de nuevo a considerar la igualdad de rangos, pero por supuesto que no sea 3, que sea 2. Si el rango de la matriz de coeficientes es igual al rango de la ampliada y además es igual a 2, eso lo podremos garantizar mientras no tengamos otro determinante de orden superior que sea distinto de 0. Por lo tanto, suponemos que todos los de orden superior, de orden 3, sean 0 y que encontremos tal que este o cualquier otro. He escogido el a sub 1, 1, a sub 1, 3, a sub 2, 1, a sub 2, 3 que sea distinto de 0. Por lo tanto, dispondré de la primera ecuación y de la segunda, donde están los elementos que corresponden al menor que me garantiza el rango. El a sub 1, 1 y el a sub 1, 3, el a sub 2, 1 y el a sub 2, 3. Me quedo con este sistema, con esas dos ecuaciones, puesto que el resto serán combinación lineal, ya que me provocan que los determinantes valgan 0. Y vamos a escribir el sistema de otra forma. Le vamos a escribir de tal manera que los coeficientes que me originan que el rango sea 2 se mantengan como incógnitas y todo lo demás lo pasaré al segundo miembro. Escribimos por tanto el sistema como hemos comentado: a sub 1, 1, x sub 1 más a sub 1, 3, x3 igual a c1 menos a sub 1, 2 por x2. Y la segunda ecuación quedará a sub 2, 1 por x sub 1 más a sub 2, 3 por x3 igual a c2 menos a sub 2, 2 por x2. De tal manera que el menor que os garantiza que sea distinto de 0, es decir, lo que nos garantiza el rango, quede como presunta matriz de coeficientes. Entonces, la primera incógnita, que es la x sub 1, se despeja pues análogamente a como se hacía un poquito con la regla de Cramer. Aquí debajo va a aparecer el determinante de nuestra matriz de coeficientes, que es la que nos garantizaba el rango, y aquí escribimos, como estamos con la x sub 1, la primera de nuestras variables, de nuestras incógnitas, escribimos todo lo que está en el segundo miembro, vamos a considerarlo como término independiente para nosotros en función de la x sub 2. Y la segunda columna como la matriz de coeficientes a sub 1, 3, a 2, 3. Al operar esto, nos van a quedar expresiones, por ejemplo, de la forma 3 menos 5x sub 2, es decir, la x sub 1 expresada en función de la x sub 2. A medida que se den valores a la x sub 2, nos irán saliendo varias soluciones, infinitas soluciones para la x sub 1. La otra incógnita que tenemos como principal es la x sub 3, que para despejarla se hace pues similar jugada a lo que hacíamos con la regla de Cramer. Lo que pasa que esta es nuestra segunda incógnita, digamos, principal, por lo tanto, en la columna segunda irán situados lo que nosotros consideramos términos independientes, incluida la variable en función de la cual lo dejamos expresado. Y la primera columna, a sub 1, 1, a sub 2, 1, pues exactamente igual que vemos en la matriz de nuestros coeficientes. Debajo, de nuevo, el determinante que nos garantizaba que era distinto de 0. Y al operar esto también nos van a quedar expresiones como 5 menos 4 tercios de x sub 2. Al dar valores a la x sub 2 nos irán saliendo las infinitas soluciones para x sub 3. Por lo tanto, solución A se trata de un sistema compatible y como hay infinitas soluciones, pues es indeterminado, sistema compatible indeterminado. Siempre en cada caso tenemos que clasificar el sistema
sistema. No se nos tiene que olvidar. Vamos a ver el tercer caso, que es que el rango de la matriz ampliada y la de coeficientes valga 1. Por ejemplo, que nos venga garantizado por el menor a sub 1, 1 que sea distinto de 0. Esto significará que el resto de las ecuaciones, las tres ecuaciones que estuviesen por debajo, serían combinación lineal de las anteriores y por tanto se pueden suprimir. Se puede escribir el siguiente sistema, que será equivalente, puesto que hemos eliminado las ecuaciones que son combinación lineal de las otras, y quedaría el sistema de la forma a sub 1, 1 por x sub 1 igual a todo lo demás que había en aquella ecuación, c sub 1 menos a1, 2x2 menos a1, 3x3. Es decir, que nos quede como nuestra matriz de coeficientes de nuevo el menor que nos garantizaba el orden. Como la sub 1, 1 es distinto de 0, se puede pasar dividiendo al otro lado, con lo cual nos queda expresada x sub 1 como c sub 1 entre a sub 1, 1 menos a sub 1, 2 entre a sub 1, 1 por x sub 2 y menos a sub 1, 3 entre a sub 1, 1 por x sub 3. A medida que se den valores a la x sub 2 y a la x sub 3, nos saldrán las infinitas soluciones para x sub 1. Por lo tanto, estamos con un sistema compatible, puesto que hay solución, indeterminado, puesto que hay infinitas soluciones. A continuación vamos a ver una discusión de un ejercicio para que observemos los rangos de las matrices y sepamos nosotros clasificarlos en función de los rangos de dichas matrices. Vamos a ver este ejemplo, el sistema x más y más z más t, una nueva incógnita igual a 1, x menos y más 2z menos 2t igual a 0, 2x más 3z menos t igual a 1, 3x más y más 4z igual 2. Es un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas, puesto que tenemos como variables la x, la y, z y t. Número de ecuaciones es igual a número de incógnitas e igual a 4. Escribimos la matriz de coeficientes y la ampliada. Los coeficientes 1, 1, 1, 1, 1 menos 1, 2 menos 2, 2, 0, puesto que no aparece la i, 3 menos 1, 3, 1, 4, 0, puesto que no aparece la t. Y los términos independientes 1, 0, 1, 2. 1, 0, 1, 2. Para observar los rangos, deberíamos de tratar de calcular los mayores determinantes que nos encontramos distintos de 0. Y pasaríamos por calcular el propio determinante de la matriz C, que es 4 por 4. Si nos diese 0, pasaríamos a observar otro menor, por ejemplo, suprimiendo esta columna. Un menor de orden 4 en la matriz A. Un menor de orden 4 en la matriz A, o este otro, o este otro. Pero vamos a tener más observación. Y para ello vemos que si sumamos la fila primera más la fila segunda, nos va a dar la fila tercera. Observemos. 1 más 1, 2. Menos 1 más 1, 0. 2 y 1, 3. Menos 2 y 1, menos 1. 0 y 1, 1. Por lo tanto, la tercera ecuación, o tercera fila de esta matriz, es combinación lineal de la primera y de la segunda. Pero además vamos a observar que la fila cuarta, o sea que la ecuación cuarta, es 2 veces la fila primera más la fila segunda. Observemos. 2 por 1 es 2, más 1, 3. 2 por 1 es 2, menos 1, 1. 2 por 1 es 2, más 2, 4. 2 por 1, 2, menos 2, 0. 2 por 1 es 2, más 0, 2. Luego podemos suprimir tanto la fila tercera o ecuación tercera como la fila cuarta o ecuación cuarta. Lo que está claro es que el determinante de la propia matriz de coeficientes por estas combinaciones va a ser 0, inclusive todos los menores de orden 3 y de orden 4 en la matriz A también van a ser 0. Y por tanto tan solo nos va a quedar encontrar un posible menor de orden 2, tanto en la matriz C como en la matriz A. Si encontramos un menor de orden 2 que sea distinto de 0 en la matriz C, ese mismo nos sirve para la matriz A. Y voy a escoger en concreto el 2, 3, 3, 4. Escogemos el menor que hemos comentado, 2, 3, 3, 4, haciendo referencia a la matriz de coeficientes y ampliada que teníamos anteriormente.
Ese determinante da 2 por 4, 8, menos 9 menos 1 da distinto de 0. Como el orden de este determinante es 2, se puede asegurar que el rango de la matriz de coeficientes es igual al rango de la ampliada e igual a 2, pero es menor que el número de incógnitas, puesto que teníamos 4 incógnitas, la x, la y, la z y la t. Por lo tanto, según el teorema de Ruchev-Frobenius, se va a tratar de un sistema compatible e indeterminado, es decir, con infinitas soluciones, donde las incógnitas que hemos escogido como principales, la x y la z, pues van a quedar expresadas en función de la y de la t. Entonces vamos a escribir el sistema como estábamos acostumbrados. Los números que nos garantizaban en el menor que era distinto de 0, esos coeficientes junto con sus incógnitas se van a dejar en la parte del primer miembro como si fuese parte principal del sistema. Es decir, 2x más 3z, 3x más 4z, igual a 1 más t, que pasa al otro lado, y en la segunda ecuación 2 menos y. 2 menos y. Bien, pues ahora se resuelve x, que es nuestra primera incógnita principal, lo que daba nuestra presunta matriz de coeficientes, que es el menor, menos 1 en el denominador. En la primera columna va a aparecer lo que tenemos nosotros como términos independientes, y en la segunda columna va a aparecer precisamente lo mismo que en el menor, o aquí en nuestra presunta matriz de coeficientes. La z es nuestra segunda incógnita principal, de nuevo aparece el valor del menor, menos 1 en el denominador. Como es nuestra segunda incógnita principal, la columna de los términos independientes irá situada en el segundo lugar, el 1 más t y el 2 menos i, mientras que la primera queda como el menor, 2, 3. Se resolvería, y esto va a quedar 4 más 4t menos 6 más 3i dividido entre menos 1. Es decir, nos queda expresado en función de i y de t. A medida que se den valores a la i y a la t, nos irán saliendo los infinitos valores para x. Aquí nos va a quedar 4 menos 2i menos 3 menos 3t dividido entre menos 1. Que a medida que demos valores de nuevo a la i y a la t, también nos van a salir las infinitas soluciones para z. Por lo tanto, tenemos un sistema compatible e indeterminado con infinitas soluciones. A continuación vamos a ver unas direcciones de la red donde se puede complementar los temas detallados anteriormente. Alguna de ellas dispone de ejercicios interactivos, otras presentan información relativa a estos capítulos que hemos visto. Vamos a desarrollar otro método para la resolución de sistemas, que es el método de Gauss. Conocemos los tres métodos clásicos de resolución de sistemas de ecuaciones lineales, que eran reducción, sustitución e igualación. El método de reducción es precisamente el que se conoce como método de Gauss. También se le llama método de triangulación o método de cascada, y es al que nos vamos a dedicar. Aquí tenemos a Gauss, matemático alemán nacido en 1777 y fallecido en 1855. Es uno de los más grandes genios de la ciencia. Su obra más destacada la publicó en 1801, Disquisiciones aritméticas. Es una obra completamente original que marca los inicios de la moderna teoría de números y muestra el método riguroso de demostración de las proporciones matemáticas. También destacó en trabajos de física y astronomía. La idea del método de este matemático alemán, de Gauss, consiste en obtener un sistema triangular o en cascada, algo similar a lo que os he representado aquí en pantalla. Un coeficiente por la x más otro coeficiente por la y más otro coeficiente por la z igual a otro coeficiente. Aquí desaparecería la incógnita x, tan solo coeficiente por y más coeficiente por z igual a coeficiente. Aquí desaparecen la incógnita x e y, coeficiente por z igual a coeficiente. Esto por daros una expresión intuitiva de lo que ocurriría con un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Se trata
por tanto de haber suprimido en una de las ecuaciones una variable y en la otra dos. Este método es generalizable a cualquier sistema, de cualquier número de ecuaciones y de cualquier número de incógnitas. Vamos a ver la discusión de un sistema lineal por el método de Gauss. Nos quedamos con un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas y vamos a tratar de triangularizarlo y observamos lo que puede ocurrir. Si después del proceso de triangularizar la matriz, se observa que alguna de las ecuaciones es de la forma 0 igual a d, con d una constante no nula, se va a tratar de un sistema incompatible. En cualquier otro caso, se tratará de un sistema compatible y vamos a distinguirnos dos aspectos. Si el número de ecuaciones no triviales, es decir, aquellas que no verifican 0 por x más 0 por y más 0 por así sucesivamente igual a 0. Si el número de ecuaciones, repito, no triviales es igual al número de incógnitas, el sistema va a ser compatible determinado. Y el segundo aspecto es que si el número de ecuaciones no triviales es menor que el número de incógnitas, el sistema va a ser compatible indeterminado. Ahora vamos a ver un resumen gráfico que quizás os exprese con más claridad o podáis resumir vosotros y asumir también este esquema de la discusión. Aquí vemos el resumen. Lo he hecho para un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, en donde los puntos negros me van a significar unas constantes que sean distintas de 0. Entonces, generalmente, una vez de que se va a tratar de suprimir, de reducir variables, de ir eliminando variables, nos vamos a fijar en la última fila y si aparece, por ejemplo, en esta 0 por x más 0 por y más 0 por z igual a una constante, al tratar de despejar cualquiera de ellas me va a quedar constante entre 0. Por lo tanto, se va a tener un sistema incompatible que no tiene solución. Quedaría 0 igual a 3, por ejemplo, y eso sería un absurdo. Si por el contrario nos queda una constante por una variable, en este caso está situada en el tercer lugar, sería la z, igual a otro número, pues se puede despejar fácilmente. Por ejemplo, quedaría 0 por x más 0 por y más 2z igual a 2. Pues despejaríamos la z, entonces tendríamos un sistema compatible determinado. De aquí se despejaría la z, luego subiríamos a esta otra y despejaríamos la y, luego iríamos a esta otra y despejaríamos la x. Lo vamos a ilustrar ahora seguidamente con un ejemplo y veréis qué sencillo es. Y por último, si tenemos esta ecuación trivial, 0 por x más 0 por y más 0 por z igual a 0, no nos da ningún tipo de información, se puede suprimir y por lo tanto hacemos referencia a esta última ecuación, donde aparece 0 por x más una constante por y más una constante por z igual a una constante. Se puede despejar una de las variables o la y o la z en función de las otras y por tanto de ahí subiríamos arriba a despejar la x y sería un sistema compatible e indeterminado, puesto que nos va a dejar alguna incógnita expresada en función de otras. Vamos a ilustrar tanto este resumen como la discusión que hemos visto anteriormente con un ejemplo y veréis lo sencillo que resulta el trabajar con el método de Gauss. Desde luego en la colección de problemas van resaltados bastante tipo de ejercicios donde se dan todos los casos. Vamos a tratar de discutir este sistema por el método de Gauss. Disponemos de este sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, x más y más z igual 3, x más 2y más 3z igual 2, x más 4y más 9z igual a menos 2. Y vamos a tratar de dejarlo en una expresión de escalera o de cascada, de triangularizar la matriz. Lo escribimos en forma matricial, es lo mismo que escribirlo en ecuaciones, pero por no ir trabajando todo el tiempo con la x, con la y, con la z. Con lo cual sería la matriz de coeficientes y la ampliada, 1, 1, 1 y el 3, 1, 2, 3 y el 2, 1, 4, 9 y el menos 2. Es tanto como trabajar con las ecuaciones. Vamos a trabajar mediante este símbolo
unas operaciones, los criterios de equivalencia, para pasar de este sistema que me representa aquí a otro que sea equivalente, es decir, que posea el mismo conjunto de soluciones, mediante los criterios de equivalencia que se comentaron en su momento. Entonces, a esta ecuación segunda o fila segunda le voy a restar la primera para tratar de suprimir aquí el 0. Es como si restásemos esta ecuación menos esta otra. De tal manera que me va a quedar 1 menos 1, 0. 2 menos 1, 1. 3 menos 1, 2. 2 menos 3, menos 1. La primera ecuación se mantiene como estaba. Y en la tercera vamos a tratar de suprimir también la x con respecto de la primera. Para ello voy a realizar, en vez de escribir la ecuación tercera, la fila tercera menos la fila primera. 1 menos 1, 0. 4 menos 1, 3. 9 menos 1, 8. Menos 2 menos 3, menos 5. Aquí he suprimido la incógnita x de estas dos ecuaciones. Ahora voy a mantener la primera ecuación y la segunda quietas y voy a tratar de suprimir esta incógnita y de aquí con respecto de la anterior. Para ello lo que voy a hacer es la ecuación tercera o la fila tercera, restarle 3 veces la fila segunda, le restaré 3 veces esta. Por lo tanto el sistema que voy a obtener es equivalente, este símbolo significa equivalencia, por escribirlo de alguna manera. Mantengo la primera quieta como hemos dicho, la segunda también, y a esta le restamos 3 veces esta. 0 menos 3 por 0, 0. 3 menos 3 por 1, 0. 8 menos 3 por 2, 2. Y menos 5 menos 3 por menos 1, menos 2. De tal manera que observamos que queda 0 por x más 0 por y más 2z igual a menos 2. 0 por x más 1 por y más 2z igual a menos 1. X más y más z igual a 3. Hemos triangularizado el sistema, en donde aquí hemos eliminado o suprimido la x, aquí la x y la y. Como queda número por variable igual a número, corresponde al caso de sistema compatible determinado. Se despeja la z, menos 2 entre 2, menos 1. Llevamos ese valor aquí y despejamos la y, con lo cual nos va a quedar la y vale 1. Tanto la y como la z se llevan a la primera ecuación y se despeja la x, con lo cual nos queda la x igual 3. Como vemos, una única solución para esas tres incógnitas. Se trata de un sistema compatible determinado. En las clases prácticas realizaremos muchas más discusiones de este tipo de sistemas, donde aparecerán pues, los sistemas compatibles indeterminados y los sistemas incompatibles, pero como veis resulta de bastante fácil acceso a la mecánica de trabajo. Vamos a ver ahora la discusión de un sistema por el método de Gauss. En este caso va a ser dependiendo de un parámetro m. El enunciado diría: discutir según los valores del parámetro m el sistema mx más y igual 2 menos 2m, la segunda ecuación x más mi igual m menos 1 y resolverlo cuando m igual 5. Para ello vamos a escribir la expresión matricial del sistema. La primera ecuación se puede expresar como m, que es el coeficiente de la x, 1 el de la y, 2 menos 2m el término independiente. La segunda, 1 el coeficiente de la x, m el coeficiente de la y, m menos 1 el término independiente. Como tenemos un 1 en la segunda ecuación, en el a sub 2, 1, será conveniente a partir de él anular el m, es decir, la incógnita x en la primera ecuación, para lo cual transformaremos este sistema en otro equivalente mediante la operación a la fila o ecuación primera se le va a restar m por la ecuación segunda, lo cual quiere decir que la segunda ecuación nos queda fija, 1, m menos 1, mientras que la primera es la que va a variar y si efectuamos la operación indicada sería m menos m por 1, 0. 1 menos m por m, 1 menos m al cuadrado, y se escribe tal y como está, y 2 menos 2m menos m que multiplicará a m menos 1, quedaría lo que hemos expresado, 2 menos 2m menos m cuadrado más m. El siguiente paso es operar un poquito y expresarlo de otra manera, con lo cual la primera ecuación nos va a quedar 0, el
componente 1 menos m cuadrado, el coeficiente de la y, se puede expresar como 1 más m por 1 menos m, suma por diferencia, y el otro, operando un poquito, nos queda el término independiente 2 menos m al cuadrado. La segunda queda sin variar, 1 m menos 1. Continuamos y observamos que el factor 1 más m por 1 menos m puede anularse para dos valores, cuando m es igual a menos 1 o bien cuando m es igual a 1. Analizaremos los dos casos. Si m es igual a menos 1, entonces nos va a quedar la siguiente expresión matricial: 0, 0, 2, 1, menos 2. Al observar la primera ecuación, será 0 por x más 0 por y igual a 2. Esto era un absurdo y nos llegaba a la conclusión de que el sistema era incompatible. En el caso de m igual 1, sin embargo, el sistema que nos queda será 0, 0, 0, 1, 1, 0. La primera ecuación, 0 por x más 0 por y igual 0, no nos da información de ningún tipo y es la que se llamaba ecuación trivial. Entonces observamos que el número de ecuaciones no triviales es 1, la segunda simplemente. Menor, por cierto, que el número de incógnitas, que es 2, con lo cual podemos decir que se trata de un sistema compatible indeterminado con infinitas soluciones. La única ecuación que nos proporciona información es x más y igual a 0, en donde se puede despejar una de las incógnitas, por ejemplo la x igual a menos y, en función de la otra. A medida que se van dando valores a la y, obtenemos las infinitas soluciones para la x. Procederemos a la resolución del sistema cuando el parámetro m vale 5, como nos decía el enunciado. Bastará observar que en la última expresión matricial, 0, 1 más m por 1 menos m, término independiente 2 menos m cuadrado, segunda ecuación 1, m, término independiente m menos 1, sustituimos la m por 5 y nos queda la siguiente expresión ya numérica: 0, menos 24, menos 28, 1, 5, 4, lo cual queda reducido al siguiente sistema: 0 por x, o sea menos 24y, simplemente igual a menos 28, y x más 5y igual a 4. De la primera ecuación despejamos la y, que sería 28 24avos, simplificando 7 sextos. Ese valor se lleva a la ecuación x más 5y igual a 4, y despejando la x obtenemos el valor de x igual a menos 11 sextos. A continuación vamos a ver unas direcciones de la red donde se puede complementar los temas detallados anteriormente. Alguna de ellas dispone de ejercicios interactivos, otras presentan información relativa a estos capítulos que hemos visto.